Buen día. ¿Cómo la estamos pasando? Sí está disfrutando la vida. Sí tiene alegría, porque es la serie que estamos llevando, alegría en el viaje, ¿verdad? La vida es un viaje sin retorno, ¿verdad? No tenemos dos vidas, no tenemos 2 días que, pues me voy a regresar, no. Por eso es que tenemos que disfrutarla al máximo, ¿verdad? Póngase de pie y vamos a leer Primero de Crónicas, capítulo 4. Primero de Crónicas, capítulo 4, y este es un pasaje, ¿verdad? Que pues nos ayuda a vencer la tristeza, la amargura, el resentimiento, ¿verdad? Lo que esté afectando nuestra alma. Primero de Crónicas, capítulo 4, versos del 9 al 10. Primero de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos porque nomás son 2 versículos, nada más 2. Y esta es la parte de la Biblia más difícil de leer. Primero de Crónicas, porque puras genealogías, ¿verdad? Puros nombres hebreos difíciles de pronunciar. Y hay 500 nombres antes de llegar al nombre de Jabes. Y después de Jabes hay 100 nombres. Entonces, 500 nombres. Aquí antes de llegar al verso 9 de Jabes, hay 500 nombres. Que solo se nos dice, era hijo de hijo de hijo de hijo. Pero cuando llegan al nombre de Jabes, el escritor sagrado hace un pequeño alto, una paráfrasis, algo así nada más para pasarnos una pequeña biografía. Algo pasó, algo hubo en Jabes que hizo la diferencia de esos 500 nombres antes de él. Por eso se menciona su biografía. Lo leemos, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces Jabes estaba destinado al fracaso, al dolor, al llanto. Por eso dice el verso: y fue Jabes más ilustre que sus hermanos, dice, al cual su madre llamó ¿qué? Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú cambias la historia, Dios. Padre, todos venimos de una historia de fracaso, Dios, de una historia de dolor, de amargura, de mucha limitación, Dios. Pero en Cristo, Dios, tú has cambiado nuestra historia, Dios. Nos has dado una vida maravillosa, Dios. Una vida abundante, Dios. Una vida llena de tu bendición, Dios. Tú has cambiado nuestra tristeza en un baile, Dios. Y Padre, ayúdanos a tomarnos de tu mano, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a volvernos a ti con todo nuestro corazón, Padre, para seguir disfrutando este viaje, Dios, para seguir disfrutando tus bendiciones, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. ¿Cree en los finales felices? ¿Cree en los finales felices? Porque hay finales felices. Todas las telenovelas, todas, terminan
con finales felices. Las películas terminan con finales felices. Los cuentos, las historias tienen finales felices. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo termina su historia? ¿Cómo termina su vida? ¿Con un final feliz? ¿Cómo termina su matrimonio? ¿Con un final feliz? ¿Cómo termina nuestra existencia aquí en la tierra? Si tiene un final feliz. Mire, aquí está la clave. A pesar de todo, a pesar de los problemas, las crisis, las enfermedades, las dificultades, los hijos de Dios sí podemos decir que tenemos un final feliz. El rey David, mire, no fue una persona perfecta, tuvo sus desaciertos, pero el rey David dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. Dice, cuando despierte a tu semejanza. El rey David dice, yo voy a tener un final feliz. Veré el rostro de Dios, dice, pero lo veré en justicia. Dice, estaré satisfecho. Y el apóstol Pablo, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si tenemos un final feliz, ¿por qué amargarnos? ¿Por qué preocuparnos por los problemas? ¿Por qué estresarnos por las dificultades? Si usted sabe el final de su historia, no estaría preocupado por nada, por la enfermedad, por las cosas materiales, por las dificultades. No, usted estaría disfrutando de la vida. En el 2007, un importante periódico, el Washington Post, hizo un experimento social para ver cómo reaccionaba la gente, y le pidieron a Joshua Bell, el mejor violinista del mundo, que tocara en una estación del metro. Ellos querían saber cómo iba a reaccionar la gente, si reconocerían su talento, si reconocerían lo inusual en un ambiente común, si reconocerían la buena música afuera de un concierto. Y Joshua Bell, 3 días antes, había dado un concierto en uno de los auditorios más grandes de Boston, y lo había llenado. Hubo gente que por estar en primera fila pagaron un boleto de $1,000, pero en la estación del metro tocó gratis. Él llegó con ropa casual, un pantalón de mezclilla, ropa blanca, una gorra de los Yankees. Se recargó contra al muro, sacó su Stradivarius de 3,5 millones y comenzó a tocar por 43 minutos. Mire, tocó piezas de Bach, de Beethoven, en la mejor sinfonía, y en esos 43 minutos que estuvo tocando, se calculó que pasaron más de 1,000 personas por ese lugar. Y de esas 1,000 personas, solo 7 se detuvieron por 1 minuto, lo escucharon y después siguieron su camino. Otro hombre, sin detenerse, dijo, ahí hay alguien que está tocando buena música. Después, como a la media hora de estar tocando, pasó una mujer, sin detenerse, sacó $1 de su bolsa y lo puso allí a los pies de Joshua. Otros 27 personas sacaron unas monedas y sin detenerse los pusieron también ahí en la caja de Joshua. Ya casi al final del concierto, allí en la estación del metro, una mujer, solo una de aquellas 1,000 personas, lo reconoció y se le acercó y le dijo, usted es Joshua Bell. Estuve aquella noche en su concierto. Mire, a todos nos gustan los finales felices, pero ¿qué de nuestros fracasos? ¿Qué de nuestros malos momentos? ¿Qué de nuestras crisis? ¿Qué pasa cuando la gente no reconoce su talento? ¿Qué pasa cuando la gente no reconoce su buena música? ¿Qué nos pasa cuando la gente no valora nuestro mejor esfuerzo? Como Joshua Bell, ¿va a seguir tocando
Va a seguir siendo la mejor persona posible, aunque no lo valoren, aunque no lo aprecien. Va a llegar hasta el final de su vida, va a hacer el recorrido completo. Miren, no se va a amargar, no se va a disgustar, no se va a desilusionar, no se va a quedar atorado por esos malos recuerdos de que alguien lo lastimó, de que alguien no lo apreció, de que alguien no lo valoró. Es fácil vivir frustrados, amargados, sin ilusiones, pensar: Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? A pesar de todo, los problemas, la lucha, las dificultades, nuestra historia tiene un final feliz. No sé qué le ha pasado en la vida, no sé quién lo lastimó, no sé quién le hirió, no sé quién le destrozó su alma, su espíritu, su corazón, pero a pesar de eso, usted puede disfrutar la vida, porque tenemos un final feliz. El pasaje bíblico que leímos trata de Jabes. Mire, y contra toda circunstancia, contra todo pronóstico y contra cualquier maldición que pusieron sobre su vida, Jabes tuvo un final feliz. Nadie creía en él, nadie esperaba grandes cosas de él. Todos esperaban que se perdiera en la oscuridad. En su mismo nombre llevaba una maldición. Fíjese bien, en su mismo nombre llevaba puesta una maldición. Jabes significa dolor, tristeza, amargura. Y fue su propia madre quien lo arrojó al frío. Fue su propia madre quien lo arrojó al fracaso. Fue su propia madre quien le puso esa etiqueta negativa que decía: eres mercancía dañada, eres un hijo no deseado, eres el hijo no correcto. A la gente le gusta ponerle etiquetas negativas: el inútil, el bueno para nada, el fracasado. Uno pensaría que Jabes llevaría esa etiqueta negativa durante toda su vida y pensar: dicen que soy tristeza, dicen que soy fracasado, dicen que soy dolor, dicen que soy el que causa amargura. Pero Jabes desafió su cultura, desafió su propia maldición, desafió a su propia madre, desafió su propio nombre. Y él clamó a Dios y le dijo: oh Dios, si me dieras bendición. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que desafíe cualquier maldición que le hayan puesto, que desafíe cualquier cosa, cualquier etiqueta negativa que le hayan puesto, que desafíe a aquellas personas que no creyeron en usted, y pueda venir a Dios y decirle: oh Dios, si me dieras bendición. Hoy vamos a ver un final feliz. Si supiéramos, mire, cuando una película se firma y ya la ve 2 veces, dice: ya me sé el final. Ya no se preocupa allí por la trama, ya no se preocupa allí por los misterios. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que nos enfocamos mucho en el momento, en la trama, en las dificultades. El rey David decía: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él decía: mi historia termina en la casa de Dios. Ese es el mejor final. Así que hoy vamos a ver un final feliz. En primer lugar, en cualquier circunstancia
tenga buena actitud. Dios tiene un final feliz. Aunque la gente no crea en usted, aunque lo hayan etiquetado, aunque le hayan dicho el fracasado, el no bueno, el no apto, el no inteligente. Ahora que fui a La Paz, 15 años antes yo había visto una publicación del pastor Eliseo Mayorga y que decía, está pastoreando en La Paz, y lo dejé allí. Ahora que fui a La Paz, mi primer pensamiento desde que salí fue, voy a ir a ver al pastor Eliseo. Y llegué a La Paz y conocí a un hermano de otra iglesia y le dije, disculpe, ¿conoce al pastor Eliseo Mayorga? Y me dijo, sí, mire, me habló muy mal de él. Sacó una lista y pura queja, puro mal. Yo no me quedé callado. Al final le dije, ¿y cómo se llama la iglesia que él pastorea? Casa de Oración. Un domingo después de predicar en una iglesia, le dije a Vilchis, llévame a Casa de Oración. Estaba el culto, estaban adorando, el pastor Eliseo estaba al frente, llegué por atrás de él y en el oído le dije, eres Eliseo Mayorga. Y él se estremeció y sin voltear me dice, eres Chuy Quiroga. Volteó, me miró y me dijo, estás muy mejoradito. Y me dio un fuerte abrazo. Al siguiente día nos vimos en su oficina. Me dio un recorrido por las instalaciones. Me dijo, mira, hace 15 años llegué y no había nada aquí. Hemos construido esto, hemos construido aquello. Tenemos un templo maravilloso, lo hemos construido, gracias a Dios. Y mira, tiene un ministerio maravilloso, predica en la radio. Y lo abracé y le dije, me da mucho gusto que sigas en el ministerio. Me da mucho gusto lo que Dios está haciendo contigo. Y me dijo, te voy a decir algo que no le he dicho a nadie. Dice, cuando estaba en el seminario, nadie creía en mí. Los maestros no creían en mí. Un día dice que el director lo llamó a la oficina y le dijo, Eliseo Mayorga, tú ya no puedes estudiar aquí, estás expulsado, así que te vas. Y él lo miró a los ojos al director y le dijo, pues aunque usted me corra, no me voy a ir. Y él dice, y qué bueno que no me fui. Quizás hay gente que no cree en usted. Quizás hay gente que lo ha lastimado, quizás hay gente que lo ha herido, pero a pesar de todo, a pesar de lo que han dicho de usted, a pesar de sus heridas, a pesar del rechazo, a pesar de lo que le han hecho, mire, Dios tiene un final feliz. El verso 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Mire, Jabes en su nombre llevaba su profecía, porque en la cultura hebrea los nombres son proféticos, tienen un significado. Y ahí en la Biblia hay nombres que son una bendición, pero también hay nombres con una maldición. Por ejemplo, Jacob. Jacob significa el que roba, el que engaña, el que usurpa, el que arrebata la bendición. Pero también hay nombres con una bendición, como Abraham, Padre enaltecido, Padre de multitudes. Jabes tenía una maldición puesta por su propia madre. Jabes, desde que nació, estaba destinado al fracaso, al dolor, a la baja autoestima, a la depresión, a vivir muy limitado. La propia madre fue quien lo lanzó al frío. Su propia madre fue quien lo lanzó al vacío, al fracaso. Fue ella quien le puso Jabes. ¿Y sabe por qué le puso Jabes? Porque lo dio a luz con dolor. No estamos hablando de ese dolor de parto.
Estamos hablando de un dolor del alma, un dolor del corazón. Y uno pensaría que Jabes llevaría esa etiqueta negativa durante toda su vida. Soy mercancía dañada. Soy el hijo no correcto. Pero Jabes desafió a todos. Desafió su entorno, desafió a la familia, desafió a las profecías, desafió a lo que la gente había dicho de él. Y él clamó a Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo aquí que leímos? Dice, y Jabes fue ¿qué? Más ilustre. Jabes significa amargura, dolor, tristeza, pero dice que fue más ilustre. ¿Sabe qué significa ilustre? Bañado de gloria, bañado de favor, bañado de bendición, bañado de gozo, porque eso es lo que hace Dios. Él nos restaura desde adentro. Él nos restaura todo, restaura nuestra vida, restaura nuestra familia, restaura nuestra alma, restaura nuestro corazón roto. Él dice, dicen que eres un fracaso, dicen que eres un bueno para nada, te destrozaron el alma, te destrozaron el corazón, dice Dios, pero para mí yo te voy a hacer ilustre, te voy a bañar de gozo, te voy a bañar de alegría, te voy a bañar de felicidad. ¿Conocen a Romy? Ella es una joven del departamento de jóvenes Gerrel. Ella es la que organiza parte de los campamentos. Ella visita iglesias, pide apoyos aquí y allá para que el campamento sea menos costoso para otros jóvenes. Ella fue la que nos consiguió el permiso para predicar y tocar, llevar el concierto allí en Atlacomulco. Ese día yo fui a predicar a una boda, pero le llamé a Eric y le dije, Eric, ahí va a estar Romy desde la mañana, vigilando que le respeten el permiso. Le dije, por favor, tú y tu esposa, invítenle en una comida, una buena comida. Trátenla bien. Y dijo, sí, pastor. Cuando regresé, le pregunté a Eric, ¿qué pasó, Eric? ¿La llevaron a comer? Y dijo, no, pastor, no quiso. Hablé con Romy, le dije, ¿qué pasó, Romy? ¿Por qué no fuiste a comer? Dijo ella, no puedo, pastor. Estoy en quimioterapia. Ella tiene cáncer. Ha estado luchando con el cáncer por varios años. No tiene el apoyo de nadie. Y mire, fácilmente podría haberse quedado en el llanto, en el dolor. Pero ella dice, pastor, estoy bien. Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque ella sabe que Dios tiene un final feliz para su vida. Cualquier problema que tenga es momentáneo. Así no es como termina su historia. Nuestra historia termina en la gloria con Dios. Nuestra historia termina en las mansiones eternas. Nuestra historia termina alabando a nuestro Dios. Ese es un final feliz. Y es un final que no tiene final. Es un final que vamos a vivir por la eternidad. Así que no importa los problemas que tenga, hay un final feliz. En segundo lugar, en cualquier circunstancia, no se quede en autocompasión. Clame a Dios. No se quede en la lástima. Miren, la lástima no ha sacado a nadie en adelante. No diga, ay, pobrecito de mí,
¿Cómo sufro? Nadie me quiere. Es que mi hermano, es que mi hermana, es que mis papás, es que esto, es que lo otro. No se quede en la autocompasión. Clame a Dios. Ahora que estuve acá viendo a mis papás, pues mire, de la familia, los más pobres de toda la familia, sin zapatos, sin ropa, un cambio, casi sin comida. La única vez que podíamos comer es cuando venían los primos de Estados Unidos, invitaban la coca, las sabritas, las tortas. Y hoy que estaba ahí en Juárez, entró una llamada, respondí y dije, hola. Me dicen, ¿quién eres? Le dije, soy Jesús Quiroga. Y me dijo, ¿sabes quién soy? Y le digo, sí, es la tía, la que estaba acá, ¿verdad? La arriba en el éxito. Y me dijo, ¿y cómo está la familia? Le dije, tía, Dios nos ha restaurado. Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. Tía, estamos muy bien. Y me dijo, ¿y cómo está la iglesia donde estás? Le dije, tía, Dios ha sido bueno, nos ha bendecido a todos, nos ha multiplicado a todos, nos ha extendido su misericordia y su gracia a todos. Estamos construyendo un templo para 1,300 personas, tía. En 2 años lo terminamos. Y me dijo, qué bueno. Y colgó. Después hablamos. Sí. Mire, no se quede en autocompasión. No sé quién lo lastimó, quién lo hirió. No sé si creyeron en usted o no creyeron en usted. Pero tenemos un Dios todopoderoso al que podemos clamar. Oh Dios, si me dieras bendición. Porque el pasaje dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Esa palabra de que invocó al Dios de Israel es una palabra hebrea que significa, o es karra, que significa llamar a voces. Jabes estaba llamando a voces. Oh Dios, si me bendijeras. Oh Dios, si me bendijeras. Oh Dios, si me bendijeras. Mire, durante todo el día tenemos que estar diciendo, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Ese debe ser nuestro clamor. Dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Esto es muy importante porque en la Biblia a Dios se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de imposibles. Dios de Isaac, Dios que bendice. Dios de Jacob, Dios que transforma. Dios que cambia. Dios que sana. Y como Jabes estaba herido en su alma, porque Jabes estaba roto en su cuello, él clamó al Dios que transforma, al Dios que cambia, al Dios que sana. Porque Israel en la Biblia antes era Jacob. ¿Y sabe qué pasaba con Jacob? Jacob toda su vida luchó por la bendición. Él quería ser bendecido a como diera lugar. No importa cómo, pero él quería ser bendecido. Y desde que estaba en el vientre de su madre, él peleaba por ser bendecido. Él peleaba con su hermano por tener la bendición del padre. Y cuando le ganó su hermano Esaú, que nació primero, él lo agarró al calcañar como diciendo, vas para atrás, yo soy primero. Después, cuando crecieron, él seguía peleando por la bendición. Por un plato de lentejas le cambió la primogenitura a Esaú. Obtuvo la primogenitura con un plato de lentejas, pero sabe que ni aún así tenía la bendición, ni aún así podía prosperar. Después, cuando sus padres ya estaban ancianos, se disfrazó de uno
se disfrazó de su hermano para engañar a su padre y lo logró. Obtuvo la bendición de su padre, pero sabe que aún así fue prosperado. Él buscaba ser bendecido como quiera. No importa a quién engañara, no importa a quién robar, no importa. Él quería ser bendecido y no lo lograba hasta que se encontró con Dios en Peniel, ahí en el arroyo. En la escritura dice que esa noche bajó para meditar en el arroyo, porque se iba a enfrentar con su hermano al que había engañado. Y ahí luchó con el ángel de Dios, con la teofanía de Dios. Él luchó toda la noche. Y ya cuando amanecía el ángel, el de Jehová, o la teofanía de Dios, él le dice: ya suéltame porque ella va a amanecer. Y él le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Le dice: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Desde ese día empezó a tener la bendición de Dios. Desde que luchó con Dios por la bendición, desde que luchó con Dios por una transformación, empezó a tener la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Sus ganados se multiplicaron. Mi pregunta es: ¿por qué no pedimos bendición? ¿Sabe que en nuestra cultura, al igual que la cultura de Jacob, es más fácil pelear por la bendición, arrebatar la bendición? En casa son 5 mujeres y 2 hombres. Todos ayudamos a papá y mamá. Ya andan en los 90 años. Que no les falte nada, que vivan bien, que vivan sin preocupación por las cosas materiales. Ellos tienen una casa, no muy grande, no muy chica, no muy bonita, no muy... Y ellos no saben a quién dejársela, porque todos los hemos apoyado, menos una. Ellos no saben si dejármela a mí, porque soy el consentido, porque estoy más cerca de Dios. O no saben si dejársela a mi hermano mayor, que los apoya bastante. O dejárselas a mis hermanas. Son 5 hermanas que están allí. Todos apoyamos. La verdadera bendición es la de Dios. Los bienes materiales salen sobrando. Por eso, mire, Jabes dice en el verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición, dice, y ensancharas mi territorio. ¿Sabe qué está diciendo él? El Señor, ensancha mi territorio, dame más territorio para mí, para mis hijos, para mi familia. Nosotros como iglesia, nuestra oración sería: Dios, danos más territorios para conquistar para Jesucristo. Danos más territorio para tu iglesia, porque ahí cuando Jabes escribe, hace esta oración, era el tiempo de la conquista, era el tiempo de conquistar la tierra prometida. Y él dice: Señor, ayúdame, Padre, quiero ser un conquistador. Esa fue su primera petición. Y después él dice: y ensalzaras mi territorio. Dice: y si tu mano estuviera conmigo. ¿Y qué dice? Y me libraras del mal. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Quítame esta maldición que pusieron sobre mí, Señor. Quítame esta profecía que pesa sobre mi nombre, Dios. Quita eso malo que dijeron de mí, Señor. Quítalo, Dios. No permitas que esa maldición me toque. Líbrame del mal. Él se pudo haber quedado en autocompasión, pelear con mamá. ¿Por qué me pusiste ese nombre? ¿Por qué me pusiste esa etiqueta? Él clamó a Dios.
Y por último, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Esto significa que Él se duele de nuestra condición. Se duele de nuestra condición física, se duele de nuestra condición emocional, se duele de nuestra condición económica. Y Dios sabe sanar. Dios sabe sanar nuestra alma, Dios sabe sanar nuestro corazón, Dios sabe cómo quitar nuestro llanto. El verso 10 dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Esa es gracia de Dios. Esa es misericordia de Dios. Supe de un documental de hace varios años. Y en ese documental se miraba un corderito con la cabeza inclinada, con el cuello doblado. Le llaman corderos inútiles, corderos de espíritu quebrado, aunque no tienen espíritu. Se les llama también corderos con el corazón roto. Y al ver ese cordero con el cuello doblado, los que no sabemos de ovejas, yo pensé que pues tiene alguna fractura, lo lastimaron, lo patearon, pero a ese cordero lo traía en los brazos el pastor. Y él dijo: este cordero no tiene ningún daño en su cuello. Lo que pasa es que le quebraron el espíritu, le rompieron el corazón, y está así porque su madre lo rechazó. Y por eso el pastor lo tenía en los brazos, porque la única forma de que ese cordero pudiera sanar y vivir era en los brazos del pastor. Y sabe que a muchos nos quebraron el espíritu, nos rompieron el alma, y solo en los brazos del buen pastor podemos sanar. Padre, tú eres un Dios de misericordia, Dios, y traemos heridas que ocultamos, que escondemos muy bien, Dios. Pero esas heridas, Dios, nos están amargando, nos están destruyendo, Padre. Y Señor, hoy queremos venir a ti con nuestro cuello doblado, Dios, arrojarnos a tus brazos, Dios, porque tú restauras. ¿Habrá alguien aquí que quiera venir a Dios y decirle a Dios: Dios, bendice mi vida? Pásele aquí al frente. Habrá alguien que quiera decirle a Dios: bendice mi familia, Dios, guarda a mis hijos, Dios. Pásele aquí al frente. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera decirle a Dios: Dios, tómame en tus brazos? Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien más a quien Dios quiera bañarlo de gloria, bañarlo de gozo? Pásele aquí al frente. Queremos orar por usted. No queremos criticarlo, no queremos saber sus problemas, no queremos saber su situación. No. Solo queremos orar por usted. Y decirle a Dios como Jabes: Señor, líbrame del mal, Dios, líbrame del mal, Dios. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Muchos traemos una etiqueta negativa, equipaje muy pesado. Y es tiempo
de dejárselo a Dios. Solo allí en los brazos del Señor podemos tener un final feliz. Porque sea final feliz no quiere decir que es momentáneo, no. Desde hoy podemos empezar a vivir ese final feliz sin que nunca acabe. ¿Habrá alguien más? Le damos tiempo, véngase. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar, no estamos aquí para eso. No estamos aquí para condenar, para señalar, no. Póngase de pie y en su lugar y vamos a orar. Los que están aquí al frente, tómense de la mano del que está al lado de ustedes. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, si hemos perdido el rumbo, Dios, si hemos perdido la visión, hemos puesto nuestra mirada aquí en la tierra, Dios, y por eso es que estamos estresados, agotados, preocupados, Dios, porque los problemas nos agobian, Dios, porque no podemos ver más allá de esos problemas, Padre, pero hoy queremos disfrutar, Padre, de ese final feliz por la eternidad, Dios. Que a pesar de todo, Dios, a pesar de lo que vivamos, las crisis, las enfermedades, que a pesar de todo, Dios, vivamos en tu final feliz, Dios. Aquí están mis hermanos aquí al frente, Dios. Quizás con el cuello doblado, con el alma doblada, con el corazón roto, Dios, por lo que les hicieron, por lo que les dijeron, porque no creyeron en ellos, porque los etiquetaron, Dios. Y Padre, queremos ponerlos en tus brazos, como el buen pastor que encuentra la oveja perdida, la trae sobre sus hombros, la sana, la cuida, Señor. Sánalos, Padre, y ayúdanos a ser una iglesia que restaura, una iglesia que bendice. Y Padre, es lo más valioso que tenemos, Padre, es tu presencia, Dios. Ayúdanos a cuidar tu presencia, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues que Dios los bendiga. Hay un abrazo al que está ahí cerca de usted. Pueden sentarse. Ya hay una buen viaje.